Saludos hermanos y hermanas y gracias por acompañarnos en esta clase, muy diferente a todas las clases que tenemos en la iglesia porque estamos en verdad conociendo el mundo antiguo de donde salió la Biblia, porque solo así, bueno, podemos aprender muchos principios del Evangelio a través de la lectura sencilla, claro que sí, nadie necesita ser experto, pero al conocer mejor el pueblo, el motivo por la escritura, porque hay diferentes motivos a través del texto, podemos así compararnos con el pueblo, ver en qué podemos mejorar, aprender de los errores y también de los éxitos del pueblo del pasado. Con esto vamos a empezar con la oración. Le vamos a pedir a la hermana Silvia que nos ofrezca la oración. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio para poder entender tu palabra. Te agradecemos por el hermano Noé que se toma el tiempo para poder enseñarnos las cosas que le han ayudado a él a tener un testimonio fuerte del Evangelio. Te pedimos que nos bendigas y que podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra en cualquier enseñanza que recibamos. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están recibiendo este mensaje o que posteriormente lo van a recibir para que puedan fortalecer su testimonio y sentir tu espíritu en cada palabra. Te pedimos que estés con nosotros donde quiera que estemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Ahora, el tema de la clase de hoy es el origen de las tribus. Bueno, muchos preguntarán, bueno, ¿de qué se trata este tema? Si sabemos que Jacob tenía cuatro esposas y cada una tuvo hijos, ¿verdad? Pero vamos a profundizarnos un poquito más porque, como hemos visto, muchos de estos relatos fueron escritos años, siglos después de los hechos narrados. Así que tenemos que poner usar nuestra mente investigativo para analizar bien lo que vemos aquí en la historia. Comencemos. Primeramente sabemos de los 12 hijos de Jacob, que luego su nombre fue cambiado a Israel. Ahora aquí vemos los 12, 6 arriba, 6 abajo, y aquí tenemos a Jacob. Y yo sé, hermanos, que en su mente ya están pensando, ay, hermano Noé, ¿no sabe usted que Levi, él se va a convertir en sacerdocio, así que él no se va a contar con los demás, no va a tener herencia? Entonces, José tendrá 2 hijos, entonces Efraín va a reemplazar a uno y Manasés al otro. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender de aquí para ver si hay algo más que aprender. Y aquí abajo puse, a ver, sí, que Génesis no fue escrito hasta muchos años después. Su forma final. Tenemos tradiciones muy antiguas que hemos visto a través de esta clase, pero su forma final no llega a su forma final hasta muchos años después. Ok. Para empezar, quiero entrar en este tema para ver cómo, como dice la semana pasada, cómo las creencias van cambiando. Muchos no se dan cuenta de que, aunque somos miembros de la iglesia, la misma iglesia que restauró José Smith, ha habido bastantes cambios que a veces no reconocemos porque no reconocemos, pero todo el mundo sabe que de niño era pecado, según algunos hermanos, tomar Coca-Cola, como se ha mencionado en el grupo de hoy, y hoy día hasta vemos apóstoles que toman Coca-Cola porque nunca fue regla, ¿verdad? Fue algo de la cultura. De igual manera tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que son solamente parte de nuestra cultura. Así que vamos a comenzar viendo algo que dijo el profeta José Smith el 27 de junio de 1839, y aquí tengo la fuente para que lo puedan ver. La fuente solamente existe en inglés, por eso está ahí en inglés, pero yo lo traduje al español, y quiero que vean y piensen, ¿qué es lo que está diciendo José Smith? ¿Tiene sentido? ¿Lo creemos el día de hoy? ¿Quién puede ayudarme a leer aquí, bajo José Smith? Yo, hermano. Sí, hermano. Porque cuando el Espíritu Santo cae sobre la simiente literal de Abraham, es calmado y sereno. Mientras tanto, el efecto del Santo Espíritu sobre un gentil tiene el fin de purgar la sangre vieja
y convertirlo literalmente en simiente de Abraham. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí Joseph Smith? Él creía y enseñó a la iglesia que alguien que es de la descendencia de Abraham siente el espíritu y wow, qué tranquilo, qué sereno. Pero cuando alguien que es gentil recibe el Espíritu Santo, que convierte su sangre a sangre de la simiente de Abraham. Hermanos, ¿creemos eso hoy día? No, No, no lo creemos. Eso no significa de que no sea profeta Smith, solo significa de que él enseñó algo en su época a la iglesia que nosotros no creemos ni aceptamos, tal como Brigham Young lo hizo, John Taylor también. Todo profeta ha enseñado algo que nosotros hoy día no aceptamos como doctrina. En cambio, en lugar de que la sangre se convierte literalmente a simiente de Abraham, al pueblo de Israel, vamos a ver lo que dice hoy día referente a las bendiciones patriarcales y la declaración del tribu de Israel. Y aquí tengo una captura de pantalla de la página de la iglesia. Así está. Hoy día si entran en la página, esto es exactamente lo que dice. Aquí tengo la fuente abajo. ¿Quién puede ayudarnos a leer aquí? Pero primero voy a pedirles que todos prendan la cámara. Que no tengan sus cámaras apagadas, por favor. Ok, ¿quién puede ayudar aquí leyendo? Yo lo leo, hermano. Sí. Dice, no importa si el linaje de una persona en la casa de Israel viene por una línea de sangre o bien por adopción, puesto que como miembros de la iglesia se le considera descendiente de Abraham y heredero de todas las promesas y bendiciones que se hallan en el convenio abrahámico. ¿Qué diferencia hay entre estas dos declaraciones? Y sí hay una diferencia, ¿eh? ¿Qué diferencia hay? Que es por adopción. Que puede ser por adopción, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿qué significa? Que cambie la sangre. Sí, José Smith decía que literalmente se cambiaba la sangre, ¿verdad? Claro, como en un simbolismo de que eras literalmente descendiente de Abraham, en cambio ahora se dice que es por adopción. Exacto, y que ahora no importa, lo importante es hacerte miembro de la iglesia, y al hacerte miembro de la iglesia, tú eres heredero de todas las promesas. Mientras que José Smith decía que no, tu sangre tiene que cambiar por el Espíritu Santo a sangre de simiente de Abraham. Entonces, quiero que vean aquí cómo nuestras creencias han ido evolucionando. Ya no es necesario que si tú eres de Leví o de Manasés o de Simeón o de Aser o de Isaacar, la verdad es que ya no importa para la iglesia. Con que tú te hagas miembro de la iglesia, ya eres heredero. En tu bendición patriarcal te puede declarar el tribu que sea. Lo importante es ser parte del pueblo de Dios. ¿Vemos el cambio? Ok, ahora vamos a entrar en la Biblia y a ver si hay algo similar. Primeramente vamos a hablar de dónde viene el número 12. Y tal vez el hermano Federico nos puede iluminar más. Pero viene de un concepto, 3000 años antes de Cristo, en Sumer había 12 ciudades-estados, o sea, mini gobiernos que se manejaban a través de ciudades. Y ese número 12 llegó a ser el número ideal para un reino, un gobierno. Tenía que 12 estados, 12 provincias, 12 estados, como sea. 12 significaba el número ideal para gobierno, para gobernar. Y eso lo saqué de la Enciclopedia Británica. Entonces, vemos el número 12 en otros lugares también. Vemos que la descendencia de Ismael, dice aquí abajo, 12 príncipes engendrará y haré de él gran nación. En la poesía como esta, vemos que aquí tenemos dos partes paralelas. 12 príncipes engendrará, es una parte, la segunda parte es, y haré de él gran nación. 12 príncipes es sinónimo a tener una gran nación. ¿Ven? 12 príncipes significa gran nación. Esaú. Aquí vamos a ver que Esaú también tenía 12, no dice 12, pero si los contamos, de acuerdo con los versículos que he mencionado aquí, hay 12. Aquí pueden ver sus nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque 12 significaba
el número ideal para un gobierno. Ahora, necesitamos analizar las 12 tribus. Aquí puse estas listas en orden de cómo los encontramos en la Biblia. Después los veremos en orden cronológico de cuándo fueron escritos, pero aquí nomás, así se encuentran en la Biblia. Así. Quiero que vean que no son iguales las listas. En Génesis se nos dice cómo nacen todos. Creo que en los capítulos 29 y 30, y luego nos cuenta quiénes son en el capítulo 35. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. En Génesis 49 tenemos los mismos nombres, pero entonces, ¿por qué los puse aquí? Porque lo interesante es que en el capítulo 48 se nos menciona a Manasés y Efraín. Y dice ahí en el capítulo 48 que serán iguales que Rubén y Simeón, serán contados como hijos de Jacob. Pero de repente vamos al 49 y no son mencionados y vemos la misma lista. En otras palabras, lo que vemos aquí es ya para entonces, cuando ya el libro de Génesis estaba siendo, bueno, no escrito, sino ya terminado, las tribus de Manasés y Efraín ya existían, así que fueron incluidos en la parte anterior, el capítulo 48, pero ya la lista ya existía en el capítulo 49, así que se dejó tal cual. Los mismos 12 y no se mencionan a los hijos de José que fueron mencionados en el capítulo anterior. En el capítulo 33 de Deuteronomio, que es un capítulo antiguo, igual que el Jueces 5, lo sabemos porque es poesía escrito de una manera muy antigua. Aquí vemos a 12, pero no son los mismos 12. Aquí ya van incluidos Efraín, Manasés, pero han sacado a Simeón. A ver, ¿quién más falta? A ver. Y bueno, José se quitó porque está dividido entre Efraín y Manasés, ¿verdad? Pero recuerden con lo que les había dicho antes. Lo que aprendemos en la escuela dominical, o no sé si es ahí, sino es la cultura de la iglesia, es decirnos que Leví se saca porque es de sacerdocio y no tiene herencia, y que Efraín y Manasés toman el lugar de José y de Leví, ¿verdad? Eso es lo que hemos escuchado toda la vida. Pero eso lo desconoce Deuteronomio 33. Un himno antiguo lo desconoce, porque ahí vemos a Leví, a Efraín y Manasés, los tres, entre los 12. Y no vemos a Simeón. Qué raro. ¿Por qué pasó con Simeón? Bueno, el punto es tener 12. Y ahí están 12. Vamos a la escritura más antigua. Más antigua es la de Jueces 5. Jueces 5, de repente vemos dos nombres más, Maquir y Galad. Y dicen, bueno, pero yo jamás había escuchado esos nombres en los 12. ¿De dónde vienen Maquir y Galad? Bueno, después vamos a ver un poco más de ellos. Pero si contamos las tribus mencionadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la escritura más antigua de toda la Biblia, que es Jueces 5, solo hay 10 tribus. ¿Quién falta? Simeón, Leví, Judá, Gad, José. Bueno, dependiendo de cómo analizamos los hijos de José, pero también Manasés. Todos ellos faltan. No están ahí. Ni siquiera Judá, de donde viene Jesucristo, está incluido. ¿Ok? En Crónicas, que es un texto tardío, un texto que se escribe después del exilio. ¿Cómo sabemos que fue escrito después del exilio? Porque la última oración de Crónicas, del segundo de Crónicas dice, Ciro, el rey de Persia, nos deja regresar, así que vamos al templo. Así que sabemos que eso se compiló ya después de tener permiso de regresar a Jerusalén después del exilio babilónico. ¿Ok? El decir que es un texto tardío no es invento mío. Tampoco decir que Jueces es el más antiguo, tampoco es invento mío. Ahora, vamos a ver la lista. Primero, en el capítulo 12, aquí lo dividí en dos mitades. En el capítulo 2 de Primera de Crónicas, vemos los mismos 12 que vimos acá en Génesis.
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad, Aser, los mismos. Pero no vemos a Manasés ni a Efraín. Qué raro. Si ellos ya para entonces existían. O tal vez no. Vamos a ver. ¿Qué pasa durante esta época? Bueno, cientos de años antes, en el año 721, llega a Siria y destruye a Efraín y a todos los del norte, así que ya no queda nadie. Algunos sobreviven y van al sur, pero ya no son pueblos, o sea, ya no tienen importancia. Judá dice que todos los que viven bajo su techo son Judá. Por eso Nefi, que es de Manasés, dice que es judío, ¿verdad? Porque pertenece al reino. Como yo soy de padres mexicanos, pero yo digo que soy de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nací en los Estados Unidos. Igual Nefi es de Manasés, pero nació en Judá, así que se llama judío. ¿Entendido? Pero no están mencionados ellos dos, Manasés ni Efraín. Pero qué raro, porque después del capítulo 2 se nos dice las familias, las genealogías, los terrenos de las demás tribus, y no se menciona a todos. En esta lista sí se menciona a Manasés y Efraín, aunque no fueron mencionados en el capítulo 2, y tampoco ahora no se mencionan a Zabulón y Dan. ¿Qué pasa con ellos? Después de esta lista, hasta el capítulo 8, donde se mencionan todas las familias y tribus, no se menciona ninguna sola vez ni a Zabulón ni a Dan. Qué raro, ¿no? Y en Apocalipsis, ya en la final del siglo I, tal vez comienzos del siglo II, de la era cristiana, vemos lista de nuevo de los 12, pero tampoco está incluido Dan y tampoco Efraín. Bueno, está José y puedes argumentar, bueno, pero José es Efraín porque es papá de Efraín. Pero igual, no es mencionado. Pero Judá siempre fue enemigo de Efraín, así que con razón no lo mencionan porque ya es enemigo. Y ya está muerto, ya no existe Efraín. Pero fíjense que Dan no está incluido en estas dos listas. Así que muestro esto para que se den cuenta que en ningún momento tenían una lista fija. Lo de hacer una lista fija de que Leví es sacerdote, así que no tiene herencia, y los 12 son los demás, incluyendo a Manasés y Efraín, eso es invento nuestro. ¿Se dan cuenta? Eso es invento nuestro, porque no vemos eso reflejado en ninguna sola vez en estas listas. Eso es la mente judía cristiana moderna queriendo resolver las cosas. Y que, como he dicho desde un principio, no es necesario resolver nada. Es necesario respetar lo que vemos en el texto y ver qué significaba para ellos. Y con esto vamos a seguir. Bueno, primeramente, ¿qué piensan de esto? ¿Habían visto estas listas que difieren? ¿No hay ninguna lista que sea igual a la otra? Bueno, algunas parecidas. ¿Qué piensan, hermana Silvia? Bueno, lo que nosotros decimos como iglesia es que Leví no tiene heredad, no tiene tierras, no se le asignó ningún territorio. ¿Eso es cierto según lo que dice en la Biblia o no? Eso es cierto, pero veremos que no recibieron terreno porque son extranjeros, y eso lo vamos a ver en la clase de hoy. O sea, no es tanto porque no les dieron tierras y fueron asignados al templo, porque en algún lugar tenían que vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, es más bien otra la cuestión, no es tanto... Sí. Son otro... Sí, ya lo que nos había mencionado antes, ¿verdad? Ajá, sí, son de otra cultura. Son harina de otro costal, por decir algo. Pero lo vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver. Hermano Noé. Sí. Entonces, pregunta, en vez de ser 12, debieron de haber sido más tribus porque se agregaron a Efraín y a Manasés junto con José. Junto con José en algunos casos. En las escrituras registra que Jacob los adoptó a Efraín y a Manasés, pero no se dice que haya desheredado a José. Entonces, está José y si Leví es sacerdote, pues a lo mejor nada más le quitamos uno de los 12, pero se agregan 2 más, debieron entonces de haber sido 13. Sí, bueno, si contamos todos, mira, la lista más larga que tenemos es aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Verdad? Y seguramente muchos más. Seguramente muchos más. Hermano James. Sí, claro. Tengo una duda. Siempre cuando mencionan a familias y los listados de los hijos, el orden en la lista tiene
según tengo entendido, cierto tipo de importancia por la situación del pueblo de Israel en los diferentes momentos que se hicieron estas listas. ¿Es por lo que varía el orden de los hermanos? Sí, fíjense, y no había pensado en eso ni lo iba a mencionar porque no había llegado en mente. Pero sí, aquí tenemos a Rubén primero porque es el primogénito, según el relato. Pero acá en el texto más viejo tienes a Efraín. Porque Efraín, si vemos la arqueología, siempre fue más poderoso que cualquier otra tribu. El reino de Efraín, que es el reino del norte, aprendieron a escribir mucho antes, tenían agua. Jerusalén está en el desierto. El norte tiene ríos, tiene el mar de Galilea, que se llama así después. Tiene mucho más riqueza el norte. Y Efraín es el jefe del norte. En Crónicas, Rubén sigue la lista original de Rubén como primogénito, pero ahora ponen a Judá al principio. ¿Por qué a Judá? Porque Judá es el que quedó. Los demás fueron llevados lejos. Y en Apocalipsis todavía Judá, pues todo el mundo era judíos para entonces. ¿Se dan cuenta? El que gana es el que cuenta la historia. ¿Quién ganó? Judá. ¿Sí o no? Ok. Ok. Hermano, Sí. yo quería comentar algo. Entonces, aquello de lo que se nos había enseñado que sucedió con los hermanos mayores que asesinaron a aquel hombre que había abusado de Dina, la única hija. Yo, bueno, tenía como entendido que eso fue como la causa principal por la cual a ellos se les fue quitado como la posibilidad de heredar y que todo se había corrido así como estamos viéndolo en las diferentes comparaciones que se han hecho, que se incluya a Efraín y a Manasés para suplir ese lugar que le fue quitado a ellos debido a lo que sucedió con Dina. Sí, y creo que eso está en el capítulo 35 de Génesis, ¿verdad? Creo. Si no, me corrigen. Pero algo interesante de ese relato es, miren, en los estudios literarios, crítica literaria, es analizar qué parte de la historia no encaja con la otra. O sea, si tú estás leyendo algo y de repente cambia, algo cambia, el lenguaje cambia, o si alguien está hablando, dice tú, y de repente cambia a, por ejemplo, si dice Moisés, dice tu pueblo, y luego dice, y Moisés luego caminó y siguió hablando. O sea, bueno, no que Moisés estaba hablando, ahora ¿por qué ahora está hablando de Moisés? O sea, tú ves cambios ahí en el texto, no fue un buen ejemplo, pero en este caso del capítulo 35 de Génesis, y ese es el caso de la historia de Dina, si quitamos las frasecitas que mencionan a Simeón y Leví, la historia fluye. Parece que originalmente era una historia para asustar al pueblo de no mezclarse con los vecinos. Ya después se usó la historia para condenar a Leví y Simeón. Hay estudios sobre el tema, así que les invito a leer más sobre el tema para ver cómo los cambios que se hicieron al texto, lo que no fluye con el relato original. Búsquenlo en Google, no sé dónde, pongan, no sé, Simeón y Leví fueron agregados al relato de Dina, no sé, algo así. Y me dicen si encuentran algo. Muy bien. Hermana Silvia, veo que su mano sigue levantada, no sé si es la misma pregunta o ok. Ok. Entonces, y por favor, hermanos, usen esa herramienta de levantar la mano. Así puedo ver quién está, quién tiene una pregunta, porque como lo tengo ahora, solo veo a 6 de ustedes y a veces hablan y ni siquiera aparecen aquí, así que levanten la mano según Zoom para que yo pueda ver, porque luego me avisa Zoom si han levantado la mano. Ok, vamos a regresar a la cronología que habíamos visto la semana pasada, porque es importante para entender qué es lo que está pasando en esta parte del mundo. Como vimos la semana pasada, Génesis, que debería cubrir esta época, incluye muchas partes que no van con la fecha, ¿verdad? Y eso lo vimos la semana pasada. Muchos textos y historias reflejan un periodo, una época muy posterior. Y esas fechas que puse para ellos, lo expliqué la semana pasada, es porque algunos usan la cronología contando las edades y llegan a más o menos 2100 para el comienzo de Abraham y el 1800 para el comienzo de Jacob, la vida de Jacob.
Pero si nos damos cuenta de que los números son simbólicos y que ningún ser humano ha vivido 120 años y que también su hijo y también su papá, sabemos que esos números no son de acuerdo con su cultura, no son números reales. Si contamos la edad que deberían haber tenido, se nos baja la cronología a cientos de años antes, así que por eso cubro las fechas con esas fechas. O sea, no es que haya existido 300 años Abraham, no, es que pudo haber vivido durante estas épocas, de acuerdo con la cronología que uno sigue, ¿ok? Aquí, igual el Éxodo, algunos proponen en los 1400, así que pongo esta rayita aquí, cada raya son 200 años, aquí 1200, entonces algunos proponen que en 1200, el siglo XIII pudo haber pasado, así que puse 2 rayas según la cronología que ustedes quieran seguir. Y es importante aquí el final de la edad de bronce, que es 1200, y el comienzo de la edad de hierro. David empieza a gobernar más o menos en el 990, aquí está el año 1000, aquí está el año 800, aquí está el año 600, y luego el exilio babilónico 587, y luego Ciro, el rey persa, permite que regresen ya cuando domina a Babilonia en el año 539. Repito estas fechas solamente para que les quede grabadas en la mente, ¿ok? Por esa razón repito estas fechas. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en el mundo del Levante? Todo este espacio aquí se conoce como el Levante, como Cananea, como, bueno, bajo diferentes términos, y como vimos la semana pasada, o hace 2 semanas, no me acuerdo, que todo esto es la media luna creciente, o medio luna fértil. Todo esto aquí. Ok. En la historia, ya vamos a ver la historia, vamos a entender lo que está pasando en el mundo durante estas fechas. ¿Una pregunta antes de comenzar, James? Bajas de la mano, ok. Sí, tenía la pregunta, ¿por qué se llama el Levante? La verdad no, Levante significa como este o oeste, no me acuerdo cuál de los dos significa. Este o oeste, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, en francés o no me acuerdo. Tal vez, no sé si Federico, ¿tú sabes? No me acuerdo. No, nunca me puse a averiguar eso. Okay, Sé que sí. creo que en hebreo le dicen Shem, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. No sé por qué le pusieron el Levante. Puede ser porque es en el oeste, quizás, pero ajá. el este Sí. es la media luna sol. Donde se levanta el sol, ¿verdad? Claro. Ajá. Para Francia, ¿eh? Para Francia es donde se levanta el sol. Ok, vamos a ver la historia. Entonces, aquí el faraón Tutmosé III, en la dinastía 18, que es en el siglo XV. Siglo XV son los 1400. Recuerden que difieren los números. Siglo XV es 1400, siglo XIV son 1300, siglo XIII son 1200. No es para que recuerden. En esa fecha, porque después de un tiempo de intermedio donde el gobierno es muy fuerte, después de hacerse fuerte, van y gobiernan, conquistan todo Canaán. Todo Canaán, conquistan allí. Y a través de unas cartas de Amarna, son cartas que se descubrieron al este del Nilo, de estos faraones a Amenofis III y Akenatón, se comunican con diferentes reyes, los de más al norte que eran sus pares, eran sus amigos que estaban más al norte. Pero los subyugados también se comunican con esos faraones que viven por todo Canaán. Hay cartas con los que están en Jerusalén y antiguamente se llamaba todavía Jerusalén. Cambia de nombre a otra cosa, a Jebús, creo, por los hititas, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero sabemos que estaban gobernando a través de estas cartas, que aquí tengo una imagen bonita aquí. Y también menciona, y no es esto quiero decir de pasada, que menciona un grupo Abirú o Apirú con P o con B, que ellos eran como un grupo, no eran pueblo, o sea, no era pueblo étnico, sino un grupo de vagabundos, como tipo, bueno, gente mala que iba robando caballos, robando cosas,
causando problemas siempre. Pero lo interesante es que tal cual se describe estos Abirú que iban de lugar a lugar, como mercenarios, tal cual vemos a David en el libro de Samuel. ¿Se acuerdan que David pelea para Saúl? Luego va con los filisteos, pelea para ellos, va y conquista una ciudad que encuentra ahí porque tiene hambre. O sea, David, si leemos o sea, dejemos a un lado el manual de Ven, sígueme. Si leemos la Biblia, vemos que David anda peleando con todo el mundo, trabajando para cualquiera que quiere pagarle más dinero, para él es soldado. ¿Se acuerdan? Que junta a los, hasta hay una pasaje que dice que junta a los despreciados, los pobres, y los hambrientos, y ellos lo siguen a David. O sea, lo describe tal cual describe a los Abirú. Bueno, ok. He marcado aquí Jopa o Jaffa, dependiendo de cómo lo quieren traducir, Bet-Sean y Gaza. Estos son 3 centros, y había más al norte, pero solo nos interesa los que están en Canaán, donde Egipto tenía fortificaciones del ejército. ¿Por qué estoy perdiendo tiempo hablando de esto? Quiero que ustedes se den cuenta, que reconozcan que durante las fechas que supuestamente sale Israel de Egipto, Egipto gobernaba todo el mundo. Bueno, el mundo conocido. Tenía ejército, mandaba cartas y estaba muy enterado de lo que estaba pasando en este mundo. ¿Ok? Algo más. Durante los años 1250 y 1100 sufre todo el área de sequía y una temporada de frío. ¿Cómo lo sabemos? A través de muestras o estudios del polen. ¿Cómo? Bueno, polen, si hay vegetación, hay mucho polen en el aire, ¿verdad? Se estudia a través de cómo cuando cae sobre lagos o cuerpos de agua, desciende el polen y luego con el sedimento que entra por el río, por el agua que viene por los ríos, entonces van creando capas sobre el polen que viene durante los años. Así que se puede cortar un pedazo de esa tierra bajo del lago y analizar la tierra y ver las capas del polen. Y a través de esos estudios, en cuerpos de agua como el Mar Muerto, el Mar de Galilea, en la isla de Chipre, en Siria, y también en Éufrates y otros lugares, solo puse 4 flechas, todos indican que hubo menos agua, menos lluvia durante estos años. Ok. Estoy viendo si se me olvidó algún dato. No. Sigamos. Aquí hay una tabla que muestra lo que acabo de decir. Aquí en estas fechas, del 1250 a 1100, vemos que no había polen, no se encuentra polen. Y aquí arriba ven que hay cereal o granos que se están cosechando como respuesta a esta sequía. Vemos a través de las cartas de Amarna que Egipto está mandando personas a ir a Canaán, ayudarles con la granja, mandan caballos para ayudar con la cosecha, para sembrar granos. Así que vemos que esto refleja el esfuerzo que hizo Egipto para que hubiera comida durante la sequía. Ok. Bueno, y ahí está la fuente, por si quieren consultar de dónde saqué la información. Está en inglés, desafortunadamente, pero ahí está la fuente, de donde saqué esta tabla. Ok, ¿qué más pasa durante estos años? Bueno, empezando con 1300, empieza una guerra, donde dice que era en el Egeo. El Egeo es esta parte aquí, hay muchas islas, y los pueblos empiezan a bajar porque están buscando, bueno, están peleando, pero luego al empezar en 1250, es una guerra que dura cientos de años. Ya empezando la sequía, no solamente es guerra por pelear, sino es guerra por buscar comida. Y viajan y destruyen todo lo que encuentran en su camino. Llegan hasta Egipto, llegan hasta acá arriba, Ugarit. Recuerdan que Ugarit es la ciudad que había mencionado, donde encontramos textos que reflejan una creencia que luego adoptó o usó, y podemos encontrar en el texto de la Biblia hebrea
Creencias que están ahí, ¿verdad? De un padre Dios, de una madre diosa, de hijos, y que vemos ahí Yahvé también como hijo del Dios El, Baal como hijo del Dios El, y eso vemos en los textos de Ugarit. Y eso ya lo vimos en clases pasadas. Pero durante esos años, los mismos años, aquí hay fechas de cuando llegaron a destruir ciertas ciudades, atacan a Egipto. El Ugarit escribe una carta a Egipto diciendo, necesitamos ayuda. Y Egipto contesta diciendo, bueno, arréglenselas ustedes mismos porque nosotros también tenemos problemas. Así que hay guerra, hay sequía, y los pueblos empiezan a descender buscando alivio de las guerras y comida también, porque Egipto está haciendo todo lo posible para que haya comida. En algunos relieves egipcios tenemos algunos nombres de los pueblos que llegaron. He puesto aquí en negrilla a Denyen y Peleset, y eso vamos a ver más al fondo. Aquí está una imagen de los que llegan. Aquí está una grabado donde describen los que llegan por el mar. ¿Por qué hablo tanto de esto, hermanos? Porque si hubo dominio por los egipcios, si ellos gobernaban todo con su ejército y que mandaban caballos y todo para que hubiera grano en Canaán, y hubo sequía por 150 años, de 1250 hasta 1100, y se hubo una guerra porque los pueblos del mar llegaron a Canaán en estas fechas. ¿Por qué no escuchamos nada de eso ni en Éxodo, ni tampoco en Levítico, ni tampoco en Números? ¿Se dan cuenta? Que esos libros, y menos en Génesis, ¿verdad? Se dan cuenta que esos libros que supuestamente son de esta época no mencionan el mundo histórico que existió. ¿Por qué hago hincapié en esto? Es lo mismo que he hecho desde un comienzo, porque esos textos de Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio fueron textos que recibieron su versión final muchos y muchos años y siglos después, porque no reflejan el mundo que les acabo de describir. Que donde supuestamente están caminando por el desierto, no. Si habrían salido de Egipto de esos años, habrían encontrado un ejército egipcio en Canaán, lo cual no narra la Biblia, ¿verdad? Pero aquí puse Jueces. Aquí, y lo hice pequeño porque ahí son los años que más o menos cubre el libro de Jueces. Fíjense que Jueces sí describe un mundo real. En el libro de Jueces ya no hay egipcios porque ya se habían alejado. No hay guerra porque el pueblo del mar ya había llegado. Y ya no hay sequía porque ya había terminado. El libro de Jueces describe su mundo. Es el libro más antiguo y describe el mundo exactamente después de paz, después de que se fue a Egipto y después de haber llegado el pueblo del mar que viene de Grecia. Ahora, regresemos a las tribus. Vamos a conectar todas las ideas que hemos estado viendo aquí. Y vamos a analizar uno de esos grupos en particular. En particular, Jueces 5, tenemos que ver de dónde vienen esos Maquir y Galad. Y vamos a ver unas diferencias entre esos textos. Ok, Jueces 5. En Jueces 5, algo interesante que no vemos, a menos que veamos bien la historia, es que estas primeras 4 que puse aquí, Simeón, Leví, Judá y Gad, son las tribus relacionadas con el reino del sur. Vean aquí el mapa, no sé si lo alcanzan a ver. Tenemos el reino del sur, el reino del norte, el cual se dividió después de la muerte de Salomón. ¿Recuerdan? Que muere Salomón y luego su hijo se pone muy duro con el pueblo y se divide el reino. Pues esas tribus son las del sur y no se mencionan en la lista más antigua de los pueblos que se habían combinado o juntado como coalición de tribus. ¿Por qué? Porque la historia viene de los pueblos del norte, no del pueblo del sur. Ya después hay partes sobre Judá en los primeros capítulos y también se menciona a otras tribus y al final, pero eso fue ya agregado al libro de Jueces. Bueno,
no es que al libro de Jueces, sino que la canción de Débora, que está en el capítulo 5, es el más antiguo, y luego se puso la canción en el libro de Jueces, que tiene más tribus, pero el cántico de Débora no contiene las tribus del sur, del reino del sur. En Deuteronomio 33, perdón, y no sé por qué puse ese primero antes del 49, no me acuerdo. Pero lo que vemos aquí es que las bendiciones que se dan a las tribus son muy, bueno, muchos hablan de la fortaleza, la fuerza, las bendiciones de las tribus, menos las de Rubén y Judá, donde son descritos como pueblos débiles. De Judá dice que ojalá Yahvé mande ayuda contra sus enemigos. O sea, solo tienen algo negativo para Judá. Que reciben ayuda, pero lo negativo es que están enfrentando enemigos. Mientras que los demás están, sus bendiciones mencionan toda la riqueza que tienen. De Benjamín, algo raro de Benjamín, es que habla de la protección que está recibiendo. Esto es muy raro porque Benjamín y Judá son vecinos. Son vecinos. Así que es imposible de que haya tenido enemigos Judá y Benjamín no. Entonces muchos han propuesto que esta lista originalmente no incluía a ni Rubén ni a Judá y que después fueron incluidos, y ellos hablando de sus problemas mientras que los demás se mencionan con sus riquezas. En el caso de Leví es algo interesante porque aquí tampoco habla de sus bendiciones, por decir, sino que el de Leví tiene esto, dice aquí, tu Tumim y tu Urim sea para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa y con quien contendiste en las aguas de Meribá. ¿Se acuerdan de qué se trata esto de Masa y de Meribá? Según la lectura, ya deben estar en Levítico, ya empezando números, según el calendario que vamos siguiendo para esta clase. Entonces ya habrán leído de lo que pasó en Meribá y en Masa, de acuerdo con Éxodo. ¿Se acuerdan? Bueno, está bien si no se acuerdan. El punto es que esto narra el viaje por el desierto. Lo que quiero yo enfatizar aquí en este punto es que de las 12 tribus que se menciona aquí en el capítulo 33 de Deuteronomio, solamente Leví se relaciona con el Éxodo. Qué raro, ¿no? Qué raro que solamente Leví se relacione con el Éxodo. Eso es muy importante, lo vamos a ver antes de terminar la clase. En Génesis 49 tenemos algo raro porque supuestamente es Jacob que está hablando. Jacob dice, hablando de Rubén, dice mi primogénito, hablando de Judá, dice hijo mío. Pero de repente cuando se refiere a la bendición de José, habla de tu padre. Bueno, aquí no puede estar hablando Jacob porque Jacob es su padre. Y hasta dice aquí en el versículo 26, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Entonces no puede estar aquí hablando Jacob. ¿Entienden? Aquí menciona a Jacob como tercera persona y luego habla de sus progenitores. Lo que pasa aquí, lo que se cree, es que originalmente se trataba de bendiciones para esas tribus y que después se formuló las bendiciones y las puso en la boca de Jacob para crear la historia que tenemos de Jacob. ¿Ok? Y lo mismo pasa con Leví, hablando, dice, yo los apartaré en Jacob. Bueno, pero se supone que Jacob es el padre, así que ¿cómo está Jacob hablando de Jacob en tercera persona? Ok, yo sé que son muchos detalles. Muchos detalles. Pero vamos a analizar dos de los pueblos que vimos mencionados antes, el Peleshet y Deñén. Pues sabemos que son griegos por la cerámica que se ha encontrado, que particularmente en los pueblos de los filisteos. Aquí tenemos una imagen de cómo se veían los que llegaron del pueblo del mar, según los dibujos. Bueno, obviamente son una pintura moderna, pero de acuerdo con las descripciones que vemos de los egipcios y de otros, aquí así habrían sido vestidos y reflejan la cultura, así habrían estado vestidos y así reflejan la cultura griega.
la cerámica, la alfarería que encontramos en los pueblos filisteos es la misma cerámica que encontramos en estas islas de la cultura griega. Entonces, los Peleshet o Peleshet son los filisteos, hasta el nombre es parecido. O sea, aquí no hay ninguna disputa, todos están de acuerdo que los Peleshet mencionados por los egipcios son los filisteos de la Biblia. Y hasta la armadura de Goliat, que era el campeón de los filisteos, se describe de la misma manera que la armadura de los soldados griegos, los soldados hoplitas, que pueden leer en la historia de como Orodotos, y, ¿cómo se dice? Herodotus en inglés, Orodoto creo. Entonces su armadura de Goliat se describe igual como la armadura de los griegos, la armadura hoplita. Entonces no hay disputa aquí de que sean los filisteos, esos pueblos que llegaron del mar. Uno de ellos, por lo menos. Y en ese momento de seguro se están preguntando, bueno, pero si la clase se trata de las tribus, ¿por qué me están hablando de griegos, de los hititas, aquí de los filisteos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a la otra tribu que se menciona, los Denyen. Vamos a ver que los Denyen tienen algo muy parecido con la tribu de Dan. En las cartas de Amarna, permítanme corregir ahí, cartas. En las cartas de Amarna se dice que este pueblo viene de un lugar que se llama la tierra de Danuna. Y en otros textos griegos se llaman los Danoi o algo así. Así que todos nombres parecidos a la tribu de Dan. La tribu de Dan, por casualidad, es pegada a los filisteos. O sea, que llegaron al mismo lugar. Los filisteos aquí abajo, Dan aquí al lado de ellos. Después conquistan otro lugar y lo llaman la ciudad de Dan. Pero eso, bueno, eso es algo que podemos ver después. Pero están juntos pegados a los filisteos, el pueblo de Dan. Y la cerámica bicolor que vemos en los pueblos filisteos y también en las islas Ageas o griegas, micénicas, es el mismo estilo que solamente se encuentra ahí, en esa parte de Grecia, como también en los pueblos filisteos y en Dan. No se encuentra esta cerámica en ningún otro lugar. Vemos también el texto más antiguo de Israel, que lo he repetido muchas veces para que les quede grabado, capítulo 5 de Jueces. Miren lo que dice de Dan después de la guerra que tuvo Débora. ¿Se acuerdan que Débora pelea y vence a su enemigo? Aquí dice que Dan se quedó junto a sus naves. O sea, que cuando hubo guerra con los filisteos, Dan no peleó. ¿Por qué no peleó? Es muy posible que no peleó con ellos porque era de la misma cultura. Eran de la misma gente. Así que ellos no se unieron a la guerra porque significaría pelear contra su propia gente. Pero dice aquí que se quedó junto con o a las naves. Y nos ponemos a preguntar, ¿cómo que con las naves? Si en ningún momento en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, vemos que viajaban los israelitas por naves. Tenemos el relato de Jonás, pero la nave pertenece a otros pueblos, no a los israelitas. Tenemos relatos de que recibe el rey Salomón mercancía para el templo, no mercancía, sino material para el templo por barco, pero no viene de los israelitas, viene del rey del norte, del otro rey. Así que jamás tienen barcos los israelitas como pueblo. Entonces, ¿por qué dice que Dan tuvo pueblo? ¿Por qué? Porque vino del mar. ¿Entendido? Otra parte aquí en Génesis, cuando narra el relato de las bendiciones, en el capítulo 49, como hemos visto, fíjense lo que dice. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Como uno de ellos. O sea que está siendo integrado Dan, se está haciendo integrado Dan al pueblo de Israel, que los va a juzgar como una de las tribus. Y luego, al final vemos aquí que la historia de Sansón, y Sansón es danita,
todo lo que hace él, que se le llega al Espíritu Santo, no, y es interesante, ¿no? Dice que le entra el Espíritu de Yahvé y se pone a matar a medio mundo. Y no sé, pero cuando yo siendo el Espíritu jamás he tenido deseos de matar a medio mundo, ¿verdad? Pero para Sansón sí, él entra al Espíritu y se pone a matar y cortar cabezas. Bueno, no cortar cabezas, pero a matar a gente. Pero él es descrito igual como las historias de Hércules, ese héroe griego. Entonces Sansón es como el Hércules danita. También nace por milagro, igual que Hércules, ¿verdad? Su esposa va, habla con un hombre del Señor, de un hombre de Dios, que le dice, tú te vas a engendrar un hijo y todo. Todo un milagro. Sansón es el Hércules danita. Y también con quién se enamora siempre Sansón, con mujeres filisteas, con, ¿cómo se llama? La Dalila, y luego con otras. Se casa, no sé, con dos, creo, de mujeres filisteas. O no me acuerdo, que se casa con una y luego se enamora de Dalila, ¿verdad? ¿Por qué estaría enamorándose de las mujeres filisteas? Porque eran de su propia cultura. ¿Entienden? Es como yo, que yo nací en los Estados Unidos, pero me casé con una mexicana. ¿Verdad? Porque me gusta la comida, ¿verdad? Bueno. Entonces, de igual manera vemos que Sansón se relaciona con el pueblo filisteo. Así que esto ya no es debatido. Todos, la mayoría creen, menos los teólogos que a la fuerza necesitan que todos sean hijos de Jacob. La mayoría ya creemos, y me incluyo a mí mismo, de que este pueblo vino del mar y fue agregado a las tribus de Israel. La cerámica ahí está. Ok, hablemos de estos nombres, Maquir y Galar, ¿de dónde llegan ellos? Y vamos a ver algo interesante. Y jamás lo he visto yo analizado, seguramente alguien lo analiza, pero esta tabla es creación mía, para que vean aquí cómo pasa. Como vimos en el Cántico de Débora, los dos, Maquir y Galar, se mencionan como tribus separados. En otra parte de Jueces, vemos que hay miembros de esta tribu. Jair, que es galadita, dice aquí. A otro galadita que dice que viaja y pasa por Galaad y por Manasés. Aquí vemos que los terrenos de esas tribus son diferentes. Galaad es un lugar y una tribu diferente a Manasés. Ahí está claro. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y este pasó por Galaad y Manasés. Dos pueblos diferentes, Galaad y Manasés. Vamos al libro de Deuteronomio. En esta parte hace un resumen más o menos de historias anteriores. No soy original al Deuteronomio, esta parte fue agregada después. Sí, ese libro que compartí la semana pasada, si lo leen, va a describir cómo estas partes fueron agregadas al texto. Pero fíjense lo que pasa aquí. Aquí Galaad, en todo Deuteronomio, Galaad solamente es una tierra. Habla de las regiones montañosas de Galaad. Dice, se le da una tribu. El resto de Galaad se da a Manasés. Y ahora Jair, el mismo que era galadita en Jueces, ahora que es dar un resumen de su historia, Jair ya no es galadita, ahora es de Manasés. Qué interesante, ¿verdad? Que deja de ser galadita y ahora es de Manasés. Aquí a Maquir se menciona por primera vez, una sola vez, y no se nos dice de quién desciende. Solo menciona Maquir. Leen todo el capítulo, el capítulo antes y el capítulo después, y verán que aquí no se menciona de dónde viene aquí Maquir. No solo menciona que Maquir se le da Galaad. Otra vez una tierra se le da a Galaad. Entonces, repito, en Jueces 5 eran dos tribus separados. Aquí ahora solamente en Deuteronomio solamente Galaad es una tierra y que fue dada a Maquir. Qué interesante, ¿no? Ahora, vamos a Josué. En Josué, de nuevo, Galaad es una tierra, las ciudades de Galaad. La mitad de Galaad dice aquí, donde había ciudades y todo. Pero luego dice que los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Aquí por primera vez se dice que Maquir es hijo de Manasés, cuando nunca antes se había dicho. Aquí es hijo de Manasés. Y eso es importante, porque vamos a ver cómo va a ir cambiando. En otra sección de Jueces, de Josué, que repito que las secciones en Josué fueron escritas en momentos distintos, como hemos visto en muchas ocasiones.
Aquí vamos a ver, y a Maquir, primogénito de Manasés, ahora es el primogénito de Manasés, ¿cómo ven? Y es el padre de Galad. Mira, aquí llega Galad a ser, ya no es tierra, sino que ahora llega a ser hijo de Manasés, digo, hijo de Maquir, y Maquir hijo de Manasés. Así que ahora Galad es nieto de Manasés, ¿cómo ven? Cuando antes en Jueces era una tribu completamente separado de Manasés. Galad y Manasés eran distintos. Ahora Galad es nieto de Manasés aquí. Y lo que quiero mostrarles es cómo van progresando, porque seguramente para la época de Deuteronomio ya no existía ni Maquir ni Galad, pero tenían una historia, un cántico de Débora donde menciona Maquir y Galad, y tenían que hacer algo con ellos, porque eran mencionados como pueblos separados. Tenían que hacer algo. Así que vemos cómo van cada quien viendo qué vamos a hacer. Bueno, es una tierra. Otros no, pues es nieto de Manasés. Ok. Maquir, pues también hijo de Manasés. Y luego para, igual aquí en números, los hijos de Manasés son Maquir, la familia de los Maquiritas, y Maquir engendró a Galad, familia de los Galaditas. Ahora ya queda todo resuelto, como es, ya no son tribus separados, no es una tierra separada, lo que es Manasés es el papá, Maquir es el primogénito, y Galad es el nieto, resuelto. Ya no tenemos que preocuparnos de las tribus que había antes, y ahora los vamos a poner todos bajo Manasés. Qué interesante, ¿no? Como lo que tuvieron que hacer estos autores para resolver el problema de haber dos tribus antes que no eran mencionados en ningún otro momento. Para refrescar su memoria, recuerden, aquí están, en esta lista de Jueces 5, ahí están. Pero ninguna otra lista aparece. Ok, con esto ya vamos a hablar rápidamente de los levitas. Bueno, de aquí esto quiero mencionar rápidamente porque hay problemas con la historia. Primeramente, un historiador Manetón del siglo III, o sea, cientos y cientos y cientos de años después, escribe sobre la dinastía 18, y él dice que bajo Amenofis, que se expulsan todos los enfermos y lesionados porque quería ver a Dios, y un sacerdote del mismo nombre dice, bueno, para ver a Dios tienes que expulsar a todos los enfermos y lesionados. Dice que van entre ellos algunos sacerdotes doctos, y los ponen en la antigua capital de los Ixos, y vamos a hablar de los Ixos en el futuro. Y ahí se quedan. Se rebelan, escogen a un sacerdote para que los guía, y se rebelan. Ellos envían cartas a los Ixos que están en Jerusalén, se unen y pelean contra los egipcios, queman edificios, y luego Manetón dice que ese Osarsif es Moisés. Bueno, ese relato tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas porque es muy tardío y no se puede concordar con mucha historia. ¿Ok? Pero solo quiero mencionarlo porque si ustedes buscan Manetón, eso es lo que dice. Pero hay muchos problemas, repito, hay muchos problemas con su historia. Muchos creen que en verdad se confundió Manetón, solamente quiere hablar del mal de los judíos, porque había judíos para esa época, conocía la historia de Moisés y quiere relacionar Moisés con Osarsif. Aquí está Manetón en esta escultura aquí. Aquí de este lado vemos a Josefo, tal vez han escuchado de su nombre. Josefo es historiador judío del primer siglo. Y él dice, no, Manetón, tú estás equivocado, aunque escribió 200, 300 años después, dice, estás equivocado. Mi pueblo viene de los Ixos, son grandes los Ixos, no de los lesionados. Algo interesante es de esto, de este relato, alguien preguntó, creo que hoy día, o mencionó hoy día, creo que Silvia, de que qué triste de que en Levítico se menciona de que no podía haber ningún sacerdote lesionado. ¿Se acuerdan? Eso está en Levítico. Yo creo que lo que está haciendo el autor de Levítico es combatiendo la idea de que ellos eran lesionados. Así que está diciendo, no, nunca hemos tenido lesionados entre nosotros. Pero se cree que se confundió Manetón, que en verdad se trata de un cambio que hizo Akenatón, el hijo de Amenofis III. En verdad, Akenatón fue Amenofis IV, pero cambia su nombre porque sigue el dios Atón. El dios anterior había sido Amon-Ra, combinación entre Amón y Ra, y se habían hecho ricos los sacerdotes, porque a través de todas las guerras que hubo con su papá de Akenatón, y como siempre, las riquezas llegan al templo, así que los
Los sacerdotes se hicieron ricos gracias a las guerras de Amenofis III. Pero lo que pasa es que Akenatón dice, no, solamente vamos a adorar a Atón, así que quedan despojados todos los sacerdotes de Amon-Ra y se molestan, pues que ya se quedaron sin trabajo y sin riquezas. Pero cuando muere Akenatón, el sucesor Tutankamón, bueno, puede haber que haya habido alguien entre ellos, pero no más viéndolo generalmente, así panorámicamente, no analizaron todos los detalles. Él reinstituye a todos los sacerdotes y votan a los sacerdotes de Atón y huyen a Canaán. Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Es porque ellos no son los únicos historiadores. Bueno, esto es una historia compuesta. Lo de acá arriba es la versión de Manetón, que es muy dudoso. Aquí hay otros historiadores también tardíos, que llegaron muchos después, pero todos están de acuerdo, algunos cristianos, algunos judíos, como Josefo, aquí están las citas, donde todos dicen que Moisés en verdad era un sacerdote egipcio. Así que, no sé, como ellos escribieron cientos y cientos de años después, no hay que creerles, ¿verdad? Hay que poner sobre tela de juicio lo que nos están diciendo. Hay que analizar bien las cosas. ¿Tienen razón ellos? ¿Es invento de ellos? ¿Qué fundamento hay lo que han dicho ellos? Así que eso es lo que vamos a analizar ahora. Moisés. En Éxodo 2:10 se nos dice que el nombre viene del verbo de sacar en hebreo. Dice que, ¿quién puede leer este versículo aquí? El versículo 10. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura? Y cuando Perdón. Sí. Quien sea. el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ok, porque Moisés o Moshe, aquí sí se escribe Moshe en hebreo, y el verbo sacar, y perdón, no lo puse en letras latinas, es Mashá. Pero esto fue un intento de hebraizar su nombre. ¿Por qué digo eso? Porque si una princesa egipcia encuentra a un niño, jamás de los jamases le habría puesto nombre en hebreo, siendo ella egipcia y siendo los hebreos los de clase baja de ahí. Y no estoy diciendo esclavo porque vamos a analizar cómo se presentan en Éxodo los pueblos de ahí. Bueno, entonces es muy difícil creer que una princesa hija de Faraón le haya puesto a Moisés un nombre hebreo, ¿vale? Pero vemos que el nombre Moisés en verdad es egipcio. Entonces, conocemos a faraones como Ramsés, que significa hijo de Ra, Tutmosis, sabemos la MS juntos. Recuerda que los textos antiguos tenían vocales consonantes y luego los vocales se podían cambiar. Tutmosis, hijo de Tut. Así que esa MS significa hijo o engendrar, engendrado por. O sea, engendrado por alguien es hijo de alguien, ¿verdad? Pero vemos que en el libro de Moisés hace un juego de palabras, pero no hace el juego de palabras con el significado de hebreo, hace el juego de palabras con el significado de hebreo. Así que, ¿quién me puede ayudar aquí leyendo estos dos versículos aquí de Moisés? El libro que restauró José Smith. ¿Quién me puede ayudar? Satanás vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios a semejanza de su unigénito. Fíjense que aquí Satanás se aparece y dice, Moshe, tú eres Moshe de un hombre, adórame. Y Moisés contesta diciendo, no, yo soy Moshe de Dios, engendrado por Dios o hijo de Dios. El juego de palabras solamente tiene sentido en egipcio, no en hebreo. Entonces, Moisés tenía un nombre no hebreo, sino egipcio. Otra cosa es que tenemos muchos nombres, algunos nombres egipcios en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, pero todos los nombres, Ofni, Ur, Merari, mira, Ur es el nombre del dios Horus, ¿no? Ur, Merari, Musi, Finés y Pasur, todos eran levitas. Los levitas tenían, no todos,
pero encontramos nombres egipcios solamente entre los levitas. Qué raro, ¿no? ¿Por qué nadie me dijo eso? ¿Por qué mi maestro del seminario nunca me dijo eso? Sigamos. Según Génesis, el juego de palabra del nombre de Leví viene del verbo unir, ¿verdad? Dice, hablando Lea, dice, y concibió Lea otra vez y dio a luz a un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá. Y la ve en hebreo, mi marido conmigo porque le he dado 3 hijos, por tanto llamaré su nombre Leví. Ven pues, lo parecido entre los nombres. Ven esa letra grande, que es la Lamed, y esta rayita aquí, que es la Vav. Y los demás vocales o palabras consonantes se pueden cambiar, pero vemos esa raíz ahí, vienen de la misma raíz. Pero así que Leví viene del verbo, o está parecido, tiene la misma raíz, necesito cambiar eso, no viene de ese verbo, sino tiene la misma raíz que el verbo lavak, que significa, según el diccionario de Alonso Schockel, un hebraísta muy importante de la habla hispana, dice, significa unir, ligarse, adherirse, asociarse, incorporarse, aliarse. Entonces el pueblo levita es el pueblo incorporado, el pueblo unido. Algunos creen que eso es lo que significa Isaías 14:1. ¿Quién puede ayudar aquí con la lectura? ¿Alguien? Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su propia tierra, y extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a la casa de Jacob. Ahora, algunos creen que estos extranjeros, por usar la raíz, la misma raíz, se refiere a los levitas que algún día se van a unir a Jacob. Ahora, eso es difícil de hacer, bueno, algunos lo creen firmemente, pero es un verbo que se puede aplicar a cualquiera. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible, pero yo no sé. Lo quise compartir aquí nomás para que vean cómo algunos apoyan esta idea con este versículo. Para que luego no dijeran, el hermano Correa nunca me dijo. Bueno, ahí está un ejemplo que puede o no puede ser. Pero lo que sí encontramos es que solamente en los textos escritos por los levitas, los sacerdotes, tenemos un mandamiento que es, y al extranjero nunca maltratarás, ni oprimirás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Solamente encontramos esto en los textos escritos por los levitas. Así que muchos dicen, bueno, qué conveniente, ¿no? Que los extranjeros están diciendo al pueblo, no vayan a maltratar a los extranjeros, porque ellos mismos son los extranjeros. Pero sé que eso es difícil de creer, así que vamos a analizar este texto que está aquí a la derecha más al fondo. Así, ¿quién me puede ayudar aquí? Pero los vamos a pausar de vez en cuando para analizar lo que estamos leyendo. ¿Quién me ayuda? Leo. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, aún hasta en la 10ª generación no entrarán jamás en la congregación de Jehová, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Ok, hasta ahí. ¿Quién no puede entrar? ¿Quién no puede entrar según este versículo al pueblo de Dios? Los moabitas, dice. Los amonitas y los moabitas. ¿Y por qué? ¿Y quién? ¿Solamente los vecinos en esa época o quién? ¿Quién de ellos no puede? ¿Hasta cuándo? La 10ª generación. La 10ª generación, caramba. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden entrar? Porque no salieron a recibir a Jehová. No les dieron agua y pan. Ok, sigamos leyendo. Ok, pero primero, estos dos pueblos no pueden hacerse miembros de la congregación de Jehová hasta la 10ª generación porque no les dieron ni pan ni agua. Ok, sigamos leyendo, hermana. ¿Quién fue, Patricia? No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. ¿Qué habían hecho los egipcios con los
israelitas según el relato que habían hecho? ¿Cómo habían tratado los egipcios a los israelitas? Los Pues primero esclavizaron. los trataron bien, ¿no? ¿Cómo? Primero los trataron bien. Primero. Y luego ya después los dejaron irse. Bueno, dejaron, ¿verdad? Muy difícilmente. Sí. Pero fíjense aquí, algo raro está aquí, que por no dar pan, hasta la 10ª generación no puede ser miembro del pueblo de Jehová. Mientras que los egipcios, no les vayas a maltratar a los egipcios. Y después la 3ª generación van a ser miembros del pueblo. Papeles para todos, documentados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que aquí hay favoritismo. Aquí parece que el que está escribiendo esto es un egipcio, diciendo, no nos vayan a maltratar. A los amonitas, por no darles pan hasta la 10ª generación, pero nosotros, nuestros nietos, ya no van a ser miembros del pueblo. ¿Se dan cuenta? Muchas veces, y eso, yo sé que he repetido esto muchas veces, pero muchas veces queremos que toda palabra de la Biblia ha caído de los labios de Dios, cayó a la página que tenemos las escrituras, y ahí estamos leyendo directamente qué dijo Dios al pueblo. Pero si nosotros todos sabemos cuando el hermano va y da un discurso y dice unas cosas, ¿qué le entró a ese hermano? ¿Por qué dijo eso? O levanta la mano una hermana en una clase de escuela dominical y dice un comentario que nos quedamos todos como, ¿qué le entró a esa hermana? ¿Por qué dijo eso? O sea, todos como miembros del pueblo de Dios, bautizados con el Espíritu Santo, investidos tal vez también, podemos decir cosas que nos salen porque somos humanos y vamos a decir lo que vamos a decir. ¿Sí o no? Entonces no hay que esperar que los humanos, seres humanos que también escribieron la Biblia, hayan tenido un don mejor que el que tenemos nosotros como Espíritu Santo. Tenían el mismo don del Espíritu Santo y de igual manera buscaban su propio bien. Son los mismos que no se levantan un sábado por la mañana para ir a limpiar la capilla, ¿verdad? Son los mismos que, aunque tienen el Espíritu Santo y son investidos, son los mismos que, no sé, puedo dar otros ejemplos, pero se les olvida visitar a las familias y llamarles por teléfono durante el mes. O sea, somos miembros de la iglesia, pero no somos perfectos, ¿eh? Preferimos tal vez, en lugar de, prefiero descansar esta noche aquí viendo mi programa preferido que ir a visitar al hermano. ¿Lo hemos hecho todos? Tal vez sí. ¿Verdad? Lo hacemos todos, no somos perfectos. Entonces aquí vemos un pueblo buscando su propio bien, diciendo, no, a los egipcios no vayas a maltratar. Y los nietos van a ser miembros del pueblo. Pero la amonita, no, por no darles pan, aunque los egipcios los haya esclavizado por no sé cuántos cientos de años, aunque fueron esclavos de los egipcios, la 3ª generación serán miembros del pueblo, pero los amonitas, por no darles pan, afuera, por 10 generaciones. Bueno, sé que me estoy repitiendo mucho para que les quede grabado en la mente. Federico. Puede ser que sea porque en el momento en que se escribió Egipto e Israel eran aliados, pues hay mucha, cuando uno estudia Jeremías, incluso toda esa época, Jeremías habla de judíos que hay en Egipto. Sí. Entonces, quizás es muy posible que el texto ese esté escrito justamente porque hay tantos judíos en Egipto como egipcios en Israel y esté relacionado quizás con ese tipo de literatura. Puede ser, tienes toda la razón. Pero ¿por qué más que los amonitas y moabitas? Qué raro, ¿no? Y para comentar sobre ese, por lo que dijiste, Federico, si es así, tenemos la contraparte, porque en Isaías, ¿qué es lo que dice en Isaías? No te confíes en el egipcio, ni en el de Damasco, ¿verdad? No confíen en ellos porque viene a Siria y vienen enojados. No los van a destruir, hasta promete Isaías, no van a destruirlos, pero va a llegar y no te va a salvar ni Egipto ni Siria. Claro, es que esas son las advertencias que hace siempre. Primero es con Asiria y después pasa con Babilonia. Jeremías cuando después lo quieren, lo meten preso, pero según algunas cartas que encontraron,
hay cartas que escriben a Sedequías diciendo que directamente lo maten a Jeremías. O sea, en realidad Sedequías fue bastante bueno, pues solamente lo encarceló a pesar de que muchos querían que lo maten. Es interesante que lo que dice Jeremías es eso. Egipto no los va a ayudar, hay que aliarse con Babilonia, y después lo que pasa es que pasa eso, es cuando Babilonia ataca a Israel, Egipto se repliega, que terminan, que es lo mismo que habías dicho vos antes. Egipto cuando iban a la zona del Levante, las hordas de griegos y un montón de pueblos que atacaron Canaán, Egipto les dijo, no, no los voy a ayudar, arréglenselo ustedes. Hay varios antecedentes. Pues yo pienso que quizás lo que no entendía Israel es que uno cuando estudia la historia de Egipto, en realidad Egipto utilizaba la zona esa para tener una frontera antes de atacarlos a ellos. Eso se ve muy claro. Egipto siempre trata de tener aliados, incluso hasta la zona de Ebla, para que si había un problema, ellos ya estaban avisados y quizás mandaron una expedición pequeña y después se volvían, y los que terminaban luchando eran o nubios o cananeos o lo que haya en esa zona. Excelente. Sí, exacto. Gracias. Y para terminar, vamos a ver esta cultura egipcia y los levitas. Esta imagen aquí arriba la vimos la semana pasada, o hace 2 semanas, no me acuerdo, donde aquí, encontrado en Jerusalén, en el siglo 7, o sea, la época antes de que, alrededor de, bueno, Leí y Nefi vivieron durante el siglo 7. Vemos a los levitas adorando el dios Sol egipcio. Levitas, esto se encontró en Jerusalén. Aquí tenemos los sacerdotes levitas adorando el dios Sol de Egipto, Ra. Pero hay algo más. El tabernáculo, tal como se describe, en verdad sigue el mismo modelo que el campamento del ejército de Ramsés II, que tenía el ejército alrededor. Aquí vemos el ejército que está alrededor del tabernáculo, bueno, de la tienda del faraón. Vemos que está estructurado de la misma manera. Un lugar primero principal y luego la cámara o el lugar del faraón, donde sería el lugar santísimo del tabernáculo. Entonces, ya que faraón representaba al Dios, tenía su propio cuarto, también Dios, Yahvé, tenía su propio lugar, morada en el lugar santísimo. Podemos ver aquí esas imágenes donde en esa parte de la cámara de faraón vemos a 2 esfinxes aquí con alas cubriendo el lugar más sagrado. En el lugar santísimo sabemos que había querubines con sus alas cubriendo el lugar más santo, que era el arca del convenio, que era el trono de Yahvé. Así que vemos que todo esto tenía y refleja la cultura egipcia. ¿Y quiénes son los que hacen el tabernáculo? Son los levitas. Así que creo que tenemos suficiente para decir que los levitas, o no sé, tenemos algo para ver. Yo estoy convencido de que sí, los levitas eran egipcios, y están ustedes decidir si lo fueron o no. Y con eso terminamos bueno, James, déjame terminar la clase y luego vamos a las preguntas. Sabemos que existió Israel porque en la estela de Merneptah o Meremta, depende de cómo se escribe, aquí tenemos una mención de Israel. Aquí, no sé si nos puede ayudar Federico leyendo lo que dice ahí, pero es Israel. Y así que sabemos que es un pueblo, y solamente es un pueblo porque el determinativo usado para identificar a Israel solamente significa pueblo, no tierra, no nada. Y aquí en este relato se describe en el año 1207 unas guerras que hubo antes donde conquistaba a Canaán.
1200. Que el rey, el faraón conquista Canaán y uno de los pueblos que conquista es Israel. Regresemos a la cronología, a una por lo menos. ¿Cómo puede ser que aquí está dominando faraón todavía a Israel, que cuando se supone que 80 años antes Israel ya está libre y no se menciona? Bueno, sea 90, 80 años antes o 200 años antes, como queramos calcularle, o 300 años antes, como lo queramos calcular, no tenemos ninguna mención de que faraón haya dominado o peleado contra Israel en esas fechas. No queda registrado en ningún lugar. Repito, ¿por qué? Porque todos los libros de Génesis, Éxodo y los demás fueron escritos después y no tenían ningún conocimiento de esos hechos históricos. Pero no importa, porque sabemos que el pueblo existió porque existió. Aquí lo vemos mencionado en 1207. Israel. ¿Y qué es el mensaje? El mensaje es que no importa si los tribus eran hijos de un solo padre, Jacob, o no. Lo importante es, como dice la página de la iglesia, como vimos antes, lo importante es ser miembros de la iglesia y ser descendientes de Abraham a través de heredar esas promesas. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Gálatas? ¿Quién me puede ayudar aquí con este pasaje de Gálatas 3? ¿Alguien? Lo voy Que a todos leer. los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No importa si somos literalmente descendientes de una tribu. Al bautizarnos, tal como dice la iglesia hoy día, pertenecemos al pueblo. ¿Quién puede leer lo que dice Nefi? Yo. Y él invita a todos ellos a que vengan a él y participen de su bondad, y a nadie de los que a él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Todos, incluso los paganos. Pero claro, tienen que bautizarse en la iglesia. Tienen que venir a Cristo. Como dice aquí, que vengan a Él. Así que, ¿cuál es el mensaje? Bueno, reclamamos las promesas de Israel porque fue el pueblo de Dios. Y no importa si descendemos literalmente de ellos, podemos heredar las promesas a través de los convenios que hacemos en el templo. Todos somos hijos de Dios y todos podemos ser parte del pueblo. Y con esto termino la clase. Así que, James, no sé si sigues teniendo la pregunta que tenías. No. Ya resuelta. Ah, excelente. Excelente. Ok, sesión de preguntas. Yo sé que fue mucha información, pero creí que era necesario que viéramos el desarrollo de ciertas partes del pueblo de Dios. Oh, y para que sepan, porque vi a la hermana Alma ahí, lo de Efraín, nunca se menciona Efraín en el libro de Mormón. Después se menciona cuando en la iglesia empiezan a bautizar a muchos en Europa, en Inglaterra. Ya desde los años 40 envía Joseph Smith misioneros para allá. Ahí es donde emprende como ser líder Brigham Young, porque tiene muchos bajo él. La iglesia crece y crece, y durante todo ese siglo llegan manadas de europeos a Utah para apoyar la iglesia, y entonces dicen, bueno, ¿por qué hay tanta gente de promesa aquí? Y cuando se les da bendición salen de Efraín. Entonces, el hermano de Lorenzo Erastus Snow, creo que él fue el primero en un discurso en los años 80, creo, o sea, años después de la muerte de Joseph Smith, dice, Ismael, él era de Efraín. Y ahora todos los europeos que habían llegado, muy contentos que ahora somos de la misma tribu de Efraín que del libro de Mormón, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se van formando tradiciones dentro de nuestra iglesia. Bueno, ok, con eso vamos a las preguntas. Hermana Mónica. Sí, tenía una pregunta sobre Moisés.
Sí. Tú mencionabas que cuando leímos la referencia de Moisés y del nombre de él, eso también era simbólico, que él le haya sido encontrado en el agua y que lo haya adoptado la hija o la hermana del faraón. Y esa es también una historia que está como decorada y como... Hermana, ¿qué le parece si esperamos hasta entrar en el libro de Éxodo para contestar esta pregunta? Bueno. Okay, sí. Bueno, la voy a tener pendiente, no la voy a olvidar. Muy bien. Hermana Ligia, si puede poner su cámara. Sí, he tenido bajo el internet, por eso no tenía la cámara, hermano. Oh, excelente. Cuando veía la imagen que usted nos mostraba de la similitud del templo, del tabernáculo con el campamento de uno de los dioses egipcios, pensado en algo que usted nos enseñó el año pasado con respecto a que José Smith pasó mucho tiempo con los masones. Con los masones, Sí. entendiendo cómo establecer los rituales del templo. Y yo pensaba en que muchas veces se implementan cosas para el reino del Señor usando los recursos, el conocimiento, el entendimiento alrededor de lo que está sucediendo para poderlo establecer. Sí. Y entonces en eso pensaba que quizás el pueblo de Israel tenía esa referencia de Egipto y la influencia que ellos habían tenido probablemente les sirvió de parámetro para poder implementar estas otras cosas. Sí, exacto. Y yo no diría que fue exacto lo que hacen los masones y lo que hacemos en el templo. Y creo que muy pocos, menos los que nos critican, dirían que es una copia exacta de lo que hacemos en el templo. Pero hay mucho, como ya he dicho en muchas clases, hay un parecido muy fuerte. Y es cierto que por la mañana pasaba el tiempo en el templo masónico, cruzando el río, y luego en la tarde se pasaba toda la tarde en el templo de Nabu, de José Smith, antes de terminar el templo. Entonces, de que algo sacó de ahí, sí, porque usa palabras de los ritos masónicos cuando les habla a las mujeres de la Sociedad de Socorro, porque aprende conceptos y, como les dice, tienen que aprender a guardar un secreto, pero usa el lenguaje que viene de los masones. Les dice a las hermanas, tienen que aprender los saludos y eso es antes de que se empiece la primera investidura. Ya está yendo al templo masónico, ya es masón, José Smith, y les está diciendo a las hermanas que tienen que aprender ciertas cosas usando el lenguaje de los masones, y luego les da a los hermanos la investidura. Bueno, no quiero tocar ese tema más, pero sí es un buen paralelo. Claro, ¿por qué? Porque Dios nos enseña a hacer mejor las cosas. Puede ser que alguien ha hecho algo muy bueno que podemos adoptar en la iglesia, mejorarlo y usarlo para bendecir a los hijos de Dios. Creo que esa es la bendición que tenemos. Podemos ver esos relatos que fueron escritos básicamente para los judíos, para, no sé, pavonearse, ¿verdad? Porque la Biblia básicamente viene de los judíos. Ellos son los que reformulan todo y solamente tenemos la versión que ellos nos dan. Los demás tribus ya desaparecen. Este texto viene de los judíos. Y ellos hablan muy bien de ellos, claro, ellos son los victoriosos, pero nosotros podemos tomar este texto y igualmente usarlo para una bendición para nosotros. Igual como hizo José Smith con lo que aprendió él, tal como hicieron los israelitas con lo que aprendieron de los egipcios. Muy bien, hermana Bernabé. Yo tengo una pregunta que a mí no me ha quedado muy claro, pero a lo mejor ya todos lo saben. Es con respecto al libro Mormón. Sí. En el libro Mormón dice que cuando Lehi está dando bendiciones a sus hijos, él menciona que es descendiente de José precisamente, y que la persona que iba a sacar a la luz
pues lo que ahora conocemos como el Libro Mormón, sería igual su nombre, ¿no? Que José y bla, 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 porque le bendice a su hijo José. Entonces, pero también dice que vendría a través de los gentiles. Pero ¿por qué si hoy sabemos que José, si era descendiente de José de Egipto, cómo puede ser gentil? Sí. Es interesante porque en la iglesia, y para mí esa pregunta no, es del Libro de Mormón, pero tiene que ver con la historia de la iglesia también. Porque, y si leemos en Doctrina y Convenios, hasta dice que José Smith viene de Judá y también de José. O sea que se van combinando. La verdad es que todos somos mezclados porque al expandirse el pueblo, la verdad es que seguramente tenemos todos sangre de no sé cuántas tribus, ¿verdad? No solamente las tribus de donde vienen mis papás, ¿verdad? Pero también las tribus de Israel. Entonces somos una mezcla de todos, así que sí, todos somos tanto gentil como de Israel. Y podemos ser gentil solamente en los pensamientos también. Entonces hay que quitar todo lo gentil de nosotros y volvernos 100% del pueblo de Dios. Gracias. Hermano Federico. Hola. Sí, yo, bueno, de mientras digo de la hermana que respondió, yo pienso que tiene que ver con que en hebreo gentil significa no judío, y quizás después de ver la genealogía se dan cuenta de que son Manasés y utilizan ese término. Es una opinión personal mía. Y después la pregunta que iba a hacer es, por el tema del palo, el palo de Efraín o de José. ¿A partir de cuándo la iglesia, si es que sabe, empieza a utilizar? Pues en realidad en la Biblia creo que dice palo de José. Después la iglesia dice que es palo de Efraín. Ahora, el Libro de Mormón en realidad vendría a ser del palo de Manasés. Entonces ahí ya había una contradicción. Muchos ponen de excusa que dicen que Ismael era de Efraín, que para mí tampoco era de Efraín. Para mí Ismael puede ser que sea alguna tribu árabe, porque estaba en tiendas. Pero ¿a partir de cuándo la iglesia empieza a hacer eso? Pues es una contradicción. Pues por un lado te dicen que es de Manasés, pero por el otro quizás hubiera quedado mejor que hubieran dicho palo de José y nada más. Sí, bueno, en Ezequiel es donde dice las dos cosas, palo de Efraín y de José. Y sí, wow, buenísima la pregunta, buenísima. Esa fue también otro de los motivos de por qué era necesario conectar a Ismael con Efraín para conectarlo con ese pasaje. Pero la primera vez que se hace es en los escritos de Parley P. Pratt. Hermanos, nosotros creo que subestimamos al apóstol Parley P. Pratt. Él fue el primer teólogo de la iglesia. Él en los años 30 ya está escribiendo los primeros libros y textos apoyando la iglesia basados en la Biblia. Y en sus primeros, y varios libros escribió, muchos libros, y los ya están traducidos en español. Los pueden buscar, los libros de Parley P. Pratt. Y muchas de las enseñanzas que tenemos de Joseph Smith posteriormente a esos libros están basados en lo que dijo Parley P. Pratt. Los artículos de fe que tenemos, que se escribieron en 1838, tienen muchos conceptos que ya había escrito Parley P. Pratt en sus libros. O sea que gracias a Parley P. Pratt tenemos muchas de las creencias que tenemos. Él fue el primero en hacer la conexión no Joseph Smith, en el Libro de Mormón hace la conexión, ¿verdad? Entonces está en el Libro de Mormón primero, habla de los palos. Pero teológicamente o como enseñanza, porque Joseph Smith no habla del Libro de Mormón, habla de que se tradujo, que obtuvo las planchas, y cuando le preguntan, Hiram Smith le pregunta, ¿y cuándo nos vas a decir cómo tradujiste el Libro de Mormón? Dice, no les voy a decir, no les voy a decir. Y nunca habla del Libro de Mormón más que eso. Nunca da un sermón basado en el Libro de Mormón, nunca. Siempre es Biblia con Joseph Smith.
Igual Parley P. Pratt, siempre Biblia, Biblia, Biblia. Entonces, y en sus textos que ha escrito, creo que la primera vez que se relaciona, está en el Libro de Mormón, pero fuera del Libro de Mormón, el primero que lo hace es Parley P. Pratt. No me acuerdo en qué libro, pero va a ser uno de los libros de él. Parley P. Pratt. El mismo que fue a Chile, ¿verdad? Para mis compañeros chilenos que están aquí, no sé si hay chilenos aquí, el mismo que fue a predicar a Chile, que no bautizó a nadie, muere su hijo, nace un hijo ahí, muere, y ahí está enterrado en Chile todavía. Pueden ir a su tumba en Chile. Hermana Ligia. Hablando de la imagen del sello que nos mostró, en donde los levitas vestidos con la ropa del templo tienen la imagen del dios Sol en medio, me hacía pensar, usted decía que estaba casi convencido de que los levitas su origen era egipcio. Sí. Yo No pensaba en que los egipcios tenían una tradición larga de sacerdotes y rituales para los templos egipcios y los dioses egipcios. Estos podrían haber sido los más capacitados quizás para iniciar una tradición que quizás no era del pueblo de Israel y que tenía que iniciarse a través de los ritos del templo. Solamente se me ocurría. Y yo creo que Dios usa de todo para enseñarnos. Y al final de cuentas nos daremos cuenta de que incluso aquí en la iglesia verdadera tenemos muchas culturas, ideas que han ido combinando por las diferentes culturas de las cuales venimos. Y creo que eso es señal de que somos todos un pueblo de Dios, hijos del mismo Dios. Y muchas veces hay hermanos que dicen, no puede ser que hayan aprendido eso de los masones o de quien sea. José Smith fue profeta y todo lo recibió directamente de los cielos. ¿Y cómo? ¿Cómo es que aprendemos? Aprendemos a través de lo que nos muestra Dios en cualquier lugar en que nos encontramos, ¿verdad? Pero igual, regreso al Libro de Mormón, porque tenemos un par de sacerdotes, entre comillas, que hacen sacrificios y que saben leer y seguramente hablar egipcio, la familia de Ley, que lo cual continúa porque hasta dice en Mosías que el rey Benjamín se asegura de que aprenden el mismo idioma de egipcio. Se conserva tanto de que hasta Moroni dice que está escribiendo en un hebreo reformado con letras egipcias o algo así, no me acuerdo cómo lo describe, pero menciona egipcio también. Entonces, y de nuevo, el pueblo del Libro de Mormón encaja completamente con la historia que les estoy diciendo. Tenemos sacerdotes, porque no se les dice directamente levitas, pero si están haciendo sacrificios sin ningún problema y están leyendo egipcio y escribiendo en egipcio como si nada, entonces algo viene de esa cultura de alguna manera. Hermano James. Sí, pero yéndome un poquito atrás en la historia, ¿no? Sabemos que después de Noé, hay 3 hermanos, se dividen la tierra. Cam toma la parte del oeste del Nilo y Canaán, que es hijo de Cam, se queda con la parte que es la tierra prometida. Cuando pues Sem todavía ocupa, no sé quién ocupa la parte de Ur, de los caldeos, Babilonia, etcétera, pero el tema es que básicamente el pueblo que se fue hacia el oeste venía de un hombre justo, de Cam, y él era sacerdote, y de alguna manera él enseñó a sus hijos todos los ritos, todas las ceremonias, y todo lo que él consideró, pero a medida de los años fueron degenerando en la incredulidad. Esa es mi propia apostasía, ¿no? No, ¿sabes qué? Me gusta mucho, porque si es así, y sí, puede ser, es muy posible, significa de que el pueblo de Dios pudo rescatar de ellos algo que ellos todavía tenían, pero ellos no, ¿verdad? O sea, los egipcios todavía tenían algo que habían perdido ellos y lo pudieron rescatar. Pudo haber reclamado el sacerdocio para sí de buena gana. Sí. Sin embargo,
no lo hizo debido a las tradiciones que ya tenían y porque era más fácil adorar a los dioses que estaban hechos a imagen y semejanza de sus propias concupiscencias y así sucesivamente podían emular algo que pues se parecía a la verdad, pero se combinaba un poco. Para el imperio nuevo egipcio, que es para la época de las sequías, pues, ¿cómo se llama? Tenemos que está Ramsés, bueno, no recuerdo bien el orden, pero es por ahí por Ramsés y Tutmose tercero, por ahí está la cosa. El asunto es que durante este tiempo viene luego Akenatón, que es el faraón hereje, y le dicen el faraón hereje porque tengo entendido que derriba todas las creencias del politeísmo y decide adorar un solo Dios. Curiosamente, los hijos de Leví, pues, ¿cómo se llama? Son los que, bueno, Moisés y Aarón son hijos de Leví, ¿no? Que se relaciona con lo que usted decía, que son sacerdotes. Entonces ellos de alguna manera conocían bien todos los ritos que en Egipto se llevaban y por ello, pues supongo que, como usted dice, rescataron toda esa cultura, pero junto con esa cultura que rescató para poder establecer las cosas de Dios, las personas todavía llevaban tradiciones falsas dentro de sus comportamientos, como en algunas ramas que yo he ido y todavía dicen aleluya al final de un buen sermón, ¿verdad? Yo también, yo también. Yo soy muy anti reglas, ¿eh? No hay ningún manual que dice que no podemos decir aleluya, ¿verdad? Entonces, no, pero hemos creado nuestras propias reglas. Bueno, gracias, hermano. Sí, muy bien. Sí, hay mucho de la historia egipcia que Federico conoce mejor que yo. Él es experto en ese tema, pero hay mucho que quisiera yo conocer, ¿verdad? Hermana Bernabé. Sí, bueno, escuchando esto, apenas 2, 3 clases atrás hablábamos acerca de que Egipto será hija de Caín, y bueno, descendiente de Caín y bla, 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 ¿no? Entonces, y ahora resulta que los levitas justamente venían de Egipto y ya podían, bueno, ¿quiénes son, no? ¿En qué posición están ahorita? Pero también leyendo la parte del libro de Mormón donde dice que pues todo esto es para todas las personas. La escritura que leímos que dice que sean esclavos, sean negros, bla, bla, bla. Entonces, solamente me atrevo a pensar que todas estas cosas, estas incluso separaciones, son producto de nuestros pensamientos, de nuestras reglas como pueblos, como seres humanos imperfectos que somos. Porque para Dios, sí, entre comillas, habla de maldiciones, habla de muchas cosas. Al final, él mismo dice que si tú te arrepientes, si tú te vuelves obediente, él no tiene ningún problema en aceptarte. Entonces, creo que o sea, curiosamente, primero habla de maldiciones y después dice, ok, aquí estoy, venga. Eso de verdad que para mí es muy sorprendente y al mismo tiempo pues es muy agradable saberlo porque no hay separaciones, no hay diferencias para él, afortunadamente. Así es, gracias. Y para los que siguen, quiero que sean muy breves porque no tenemos mucho tiempo, pero para contestarle, hermana, sí, qué ironía, ¿no? Qué ironía que si los egipcios son descendientes de Cam, ellos son los que traen el sacerdocio al pueblo. ¿Y qué es lo que dice Brigham Young? No, los de Cam jamás tendrán el sacerdocio. Y tuvimos que esperar hasta 1978 para que los negros pudieran tener el sacerdocio. Qué ironía, ¿no? Que Brigham Young, con sus ideas, haya afectado al mismo pueblo que nos trajo el sacerdocio. Exacto. ¿Verdad? Gracias. Federico, solo tengo, bueno,
Te doy 15 minutos. Digo, perdón. Sí, 5 era minutos. para acotar un tema que habías tocado vos del tema de Egipto. Es interesante, en el libro de Mormón, el sistema de jueces superiores supuestamente viene de Egipto porque los egipcios, los jueces egipcios eran sumos sacerdotes, a pesar de que había libertad de culto, pues se sabe que en Elefantina incluso habían arameos y judíos que adoraban a sus dioses. Los jueces superiores eran de Amón, los jueces, los sumos sacerdotes. En el libro de Mormón tenemos un sistema totalmente laico, pues dice que no se persigue a nadie por su religión, pero los jueces superiores, ¿qué eran? Eran sumos sacerdotes nefitas, no había de otras religiones. Entonces vemos una coincidencia ahí entre el sistema judicial de los nefitas y el egipcio. Sí, sabes que yo soy tan fan de Mormón, porque les digo por qué. Porque yo veo que Mormón lo que hace es, nos presenta una historia, pero nos mete detalles que si no estamos prestando atención, no nos vamos a ver como las contradicciones que él presenta, que quiere resaltar. Por ejemplo, él pone esa ley que es, nadie puede juzgar a nadie según su religión, ¿verdad? Pero luego, ¿qué hace Moroni? Va, si tú no sigues mi Dios, te mato. ¿Entiendes? O sea, Mormón ahí te está diciendo que había una ley, pero hasta los héroes no seguían la ley. Moroni, el capitán Moroni mata gente que no sigue la bandera de Dios y de Cristo. Pero según la ley, no importaba tu religión, ¿verdad? Me encanta lo que hace Mormón, mostrando esas ironías. Bueno, hermana Silvia. Sí, lo que yo quería comentar es respecto a, bueno, que al final de cuentas todos somos hijos de Dios, ¿sí? De donde vengamos, si somos del pueblo de Manasés, Efraín, si somos descendientes de Caín, si somos descendientes de Cam, de Jafet, de donde sea, somos el pueblo de Dios. Entonces las enseñanzas de donde llegan, por ejemplo, en este caso de los levitas y que eran judíos, o sea, es parte del pueblo de Dios, aunque hayan sido judíos, aunque hayan sido egipcios. O sea, todos venimos de Adán y de Eva, entonces las enseñanzas pueden venir de donde sea. No nos haga extraño que de repente llegue otro ritual del templo, por ejemplo, que venga de otra tribu o de otra gente, porque al final de cuentas, pues las enseñanzas Dios no las da con cualquiera de sus hijos. Así ¿sí? es, así. Y no, por eso no, a mí no me acalambra pues que vengan, que los levitas eran judíos, o sea, todos somos hijos de Dios y Él nos va a mandar las enseñanzas de donde sea, inclusive de usted, ¿verdad? y qué triste que, gracias, qué triste que, y con esto voy a terminar, qué triste que hay hermanos en la iglesia que dicen, no, si no viene del presidente de la iglesia, no lo acepto. O tú comentas algo, ¿eso lo ha dicho un apóstol? ¿O en qué manual está eso? Bueno, pero si según el libro de Mormón, todo lo bueno viene de Cristo. No dice solamente lo del manual viene de Cristo. No dice todo lo bueno viene de Cristo. Así que, bueno, termino con mi testimonio. Yo sé que esta información a veces nos asusta, es diferente, es lo que nunca se había mencionado antes en ninguna clase de la iglesia. Ahora el hermano Noé está diciendo que no todas las tribus en verdad eran hijos de un solo padre, Jacob. Pero les pregunto, ¿en verdad importa eso? O sea, no. El testimonio no es si los 12 eran en verdad hijos del mismo papá. El testimonio es que Dios sí existe porque contesta nuestras oraciones. Existe porque nos inspira a ser mejores. Existe porque cuando vemos maldad en el mundo, vemos a personas tristes que no tienen a nadie cerca de ellos. Cuando vemos que una sonrisa nuestra puede cambiar su mundo, vemos que este evangelio sí son buenas nuevas para todos, si es que nosotros comunicamos ese amor de Dios a ellos. No importa si cuántos años anduvieron por el desierto, si el arca de Noé se encontrará algún día en la montaña, si existió en verdad.
no importa si una infinidad de cosas. Lo que importa es si nosotros estamos siguiendo el Espíritu para hacer una bendición a los demás. No importa cuánto leamos, cuánto aprendamos, pero si no estamos aplicando, diciendo, bueno, ya veo que los levitas estaban buscando su propio bien, diciendo que ellos pueden ser pueblo de Dios, pero no los amonitas y moabitas. Ojalá no sea yo como ellos. Ojalá pueda aprender de ellos, decir, es cierto, a veces me siento muy privilegiado porque llego temprano y me pongo enfrente en la capilla, en la hora sacramental. O porque mi corbata es mejor que los de hermanos. O porque mis hijos saben tocar el piano y los demás no. ¿Verdad? O sea, hay cositas que a veces nos hacen creer mejor que los demás. Igual que los levitas. Así que somos igual de culpables que ellos. Así que no nos ponemos a juzgarlos. Mejor miremos por dentro y ver en qué estamos fallando nosotros para cambiar, para arrepentirnos. Bueno, en hebreo o en griego significa cambiar de mente, cambiar de perspectiva. Arrepentimiento viene de la palabra penitencia. Y yo no creo en hacer penitencia, así que mejor cambiémonos y acerquémonos a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con eso termino la grabación.